Quiero platicar este suceso que me ocurrió hace un año, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Soy militar, y como tal vemos cosas que superan la ficción. Como todos sabrán, hoy hace exactamente un año, se vio en redes y medios una ola de violencia que se desencadenó el ya mencionado día en la capital de Sinaloa. Recuerdo que el día anterior, nos tocaba salir a patrullar por la noche. Los turnos eran de 6 horas y ese día nos tocaba de 7 de la noche a 1 de la mañana. Todo transcurría con normalidad. Ese día estaba muy tranquilo, pero algo se sentía en el ambiente, ya que se han visto en los patrullamientos de militares, se suelen pegar los famosos punteros o halcones, y más en esa ciudad que por lo regular son más de 3 chamacos en motocicletas, y ese día solo se nos pegaba uno en ciertas partes. Al llegar aproximadamente a las 11 de la noche, pasamos por algo de cenar y nos fuimos a una de esas colonias que tiene muchos baldíos y caminos solos a las afueras de la ciudad, para proceder a cenar. El superior al mando ordenó que descansáramos un rato, en lo que se llegaba la hora de regresar a las instalaciones, ya que habían sido días pesados. Se organizaron los turnos para la vigilancia uno atrás de otro, adelante de los vehículos. Recuerdo que a mí me tocó a las 12 de la mañana aproximadamente, a lo cual para pasar el rato prendí un cigarro y volteé hacia ver adentro de la seguridad. Sentí un escalofrío que no era normal, ya que la temperatura estaba a unos 18 grados. Al darme la vuelta, a unos 300 metros, estaba un poste de luz bastante tenue, y casi en la oscuridad se observaba una figura delgada, de aspecto muy alto y de algunos 2 metros de altura, o incluso más. Esa silueta veía directamente hacia nosotros. En eso el otro vigilante se me acerca y me dice: ¿no traes un cigarro que me des? Y yo, sin despegar la vista de aquella figura, le dije: sí, toma. A lo que él me dijo: soy yo, de este lado corre más el aire frío. Y le respondí: pensé que solo era yo, pero ¿ya viste aquel que está parado allá en la luz del poste? A lo que él respondió: no puede ser, eso parece la muerte. En eso la luz del poste se bajó de un golpe y ya no vimos nada. Al pasar de los minutos le entregamos al próximo turno, y cuando disponíamos a subir a los vehículos para sentarnos, vimos como aquella luz volvió a prender, pero ya sin esa figura abajo. Pasaron unos 10 minutos y procedimos a ir a dormir a las instalaciones militares, ya casi a la 1 de la mañana. A las 4:38 am, nos despertaron para salir de prisa, ya en estado de alerta, y ese día fue de lo más pesado. Vimos tanta muerte ese día. Cuando ya se controló todo aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, se nos ordenó poner un puesto de control en las orillas por una alerta de que entrarían 25 camionetas con gente armada, que querían tomar la ciudad de nuevo, y de ahí no nos movimos. La madrugada del 6 de enero del 2023, a las 2:40 de la mañana, estábamos aún en estado de alerta en el puesto de control militar. Para pasar el rato y controlar el sueño, le dije al compañero del día anterior: vente, vamos a fumarnos un cigarro. Al momento de estar platicando oímos de nuevo a la misma figura del día anterior, pero solo le alcanzaba a dar el resplandor de la luz que estaba cerca de nosotros. Vimos cómo se nos quedó viendo y se fue alejando hasta que se perdió en un canal. En ese momento mi compañero dijo: era una señal. Era una señal de que iba a pasar esto. La muerte está en el aire y ella nos avisó desde ayer. Hace algunos años, por trabajo, estuve viajando por el 70% de la República Mexicana y tuve muchas experiencias paranormales, una de ellas en Ecatepec. En el hotel que nos hospedaron, motel en el que nos hospedaron, ocurrió un extraño suceso. Resulta que nos hospedaron en el tercer y cuarto piso, porque vamos en grupo aproximadamente unas 30 personas. Se repartieron las habitaciones por pareja, y a mí me asignaron una para mí solo. Ya pasada la medianoche, a mi habitación empezaron a tocar la puerta algunos compañeros quejándose que alguien no los dejaba dormir. A estos les tocaban las puertas, abrían y no había nadie. Les movían las cosas. Algunos decían que los tocaban, que les jalaban los pies, las sábanas.
En sí a casi todos les había pasado algo extraño. Hablé a recepción y llegó un joven y se le explicó lo sucedido. Cabe hacer mención que en el motel tenían un lobby con un jardín, el cual estaba protegido en cada piso por paredes de vidrio. La verdad no recuerdo el nombre del motel. En el momento en el que le comentamos lo sucedido al joven, porque todo el grupo se reunió en el tercer piso, sucedió algo extraño. Se escuchó fuerte un ruido como cuando pasan las uñas largas por un pizarrón o vidrio. Todos volteamos hacia la pared de vidrio y se escuchó como tronaba, pero estaba intacto. Se escuchó como dentro de las habitaciones alguien movía y aventaba cosas. No era algo normal. El joven que nos atendía habló a otra persona de recepción y fuimos a revisar las habitaciones. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que las maletas estaban vacías. Ropa y artículos personales estaban regados por toda la habitación. La otra persona, un señor ya de unos 50 años, nos comentó que era normal, así quitado de la pena, que durmiéramos de 4 personas por habitación y que así nadie nos molestaría. Total, es lo que hicimos. Asignamos 4 personas por habitación. De hecho, en mi habitación dormimos 6 personas y yo, porque tenían miedo de que algo más pasara. Por la mañana nos levantamos temprano, para bañarnos y cambiarnos, y en una de las habitaciones que quedaron solas se escuchaban ruidos, como si alguien estuviera ahí. Afortunadamente solo estuvimos esa noche, ya que terminando de trabajar, saldríamos hacia Guadalajara. ¿Qué tal, comunidad? Voy a relatar algo que me sucedió hace unos 24 años o más. Es una historia extraña que yo olvidé durante mucho tiempo, pero que de unos 7 meses a la fecha se ha vuelto a presentar en forma constante. Cuando ocurrió se la platiqué a contadas personas porque sabía que no era fácil de creer. Yo que la viví, a veces dudo si en verdad me ocurrió. Lo curioso es que algunas de esas personas, por una u otra razón, me han estado recordando este evento, y una de ellas me animó a que la relate en este sitio. Quiero comentarles que me costó varias semanas decidirme a hacerlo. Siento un extraño temor y nerviosismo al recordar dicho evento, pero aún así, les cuento la historia tal y como pasó. Soy estilista. Vivo en el Estado de México. En aquel entonces tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza, y comenzaba a reunir una clientela que se hacía cada día mayor, ya que la colonia apenas comenzaba a poblarse, y mi negocio era el único de ese tipo. Mi casa es de 2 plantas. La sala estaba en la parte baja, y la cocina, comedor y recámaras en la parte alta. Ocurrió un sábado por la tarde, serían las 2 o 3, no recuerdo bien, pero íbamos a sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposa había llegado temprano de trabajar. Habíamos preparado sopa de fideos, milanesas, ensalada de lechuga con pepinos, papas a la francesa y salsa verde de molcajete. Algo muy apetitoso. Cuento estos detalles porque los recuerdo con mucha claridad y por alguna razón me parecen importantes. Casi para sentarnos a comer, me tocaron el cancel del salón y al voltear vi una mujer joven que no conocía. Mi reacción fue de cierta molestia porque yo no iba a poder comer, y así se lo comenté a mi esposo. Él me dijo, pues dile que ahorita no. Pero me ganó el profesionalismo. Déjame ver qué quiere, le respondí, y fui a abrir. Era una chica normal, como de mi estatura. Yo mido 1,56 aproximadamente. Vestía jeans de mezclilla azul, tenis y una playera blanca holgada que tenía una leyenda escrita que no recuerdo. Tenía el cabello rubio al hombro. Me pidió un servicio de color. La pasé al tocador para ver su cabello y noté que lo traía en varios tonos de rubio, muy manchado. Ella quería que le dejara el color parejo y lo más claro posible. Hacer este tipo de trabajo es muy laborioso. Se lleva horas. Le dije que era muy tardado y le di un precio muy alto que no recuerdo, pero sé que le estaba cobrando caro con toda la intención de que me dijera que no. Y me dijo, está bien. Así que le dije a mi esposo, coman ustedes, yo ahorita que termine. Y me puse a trabajar. Había que retirar el color acumulado por zonas, comenzar en las partes más oscuras, esperar a que aclare y pasar a las otras vetas, cuidar el cabello, que no se rompa,
Es un proceso complicado, que como ya dije lleva mucho tiempo. El producto que se aplica tiene una duración de 1 hora. Pasado ese tiempo el cabello se lava, se seca y se le vuelve a aplicar. Pues bien, yo estuve haciendo esto 3 veces consecutivas. Cada vez que la llevaba al lavabo para enjuagar el cabello, yo notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas, ella ladeaba la cabeza como si temiera que le entrara agua, a pesar de que yo tenía mucho cuidado. El movimiento era tal que no me dejaba ver los cabellos, pero yo sentía en mis dedos como si tuviera unas costritas en la piel. Pensé que tal vez los aretes se lo habrían causado. Ella me miraba por el espejo, y todo el tiempo estuvimos hablando de cosas que olvidé. Pero sé que ella me hacía muchas preguntas acerca de mi persona, y que parecía muy interesada en mis respuestas. No recuerdo las preguntas, solo que ella hablaba más que yo. Cuando el cabello quedó con un tono parejo, 3 horas después, me dispuse a aplicar el tinte, pero yo ya estaba muy intrigada por ver qué tenía detrás de las orejas, así que decidí que al lavar el cabello para retirar el tinte, yo tenía que ver qué era aquello. Estaba decidida, no se me iba a escapar la última oportunidad. Cuando la llevé al lavabo, al pasar mi mano por detrás de la oreja, ella volteó la cabeza, pero para el lado contrario, y ahí fue donde quedé pasmada. Detrás del pabellón de la oreja y desde la mitad de ella hacia abajo, tenía una abertura, como las agallas de los peces. No era una cortada, eran las 2 orejas. Se dejó ver, y al final de la abertura un orificio como el que tienen los pollos. Sentí pánico, no sabía qué hacer. En automático seguí lavando su cabello. Ella guardó silencio y solo me miraba intensamente desde el lavabo. Yo creí que ella pensaba: ya me viste, ¿ahora qué vas a hacer? Comencé a hablar de puros nervios, tratando además de aparentar normalidad. Nuevamente la pasé al tocador. Ella ya no hablaba, solo me miraba fijamente. Ahí fue cuando noté que sus ojos eran muy grandes, muy grandes, solo grandes y de color café claro. Su piel era muy blanca, mucho, sin ser pálida. Recuerdo que le pregunté quién le había mandado conmigo, y me dijo: alguien que te conoce muy bien, y veo que no se equivocó. Le pregunté dónde era y me contestó: de aquí atrás, y te recomendaron mucho. Pero la colonia apenas comenzaba a poblarse, los vecinos éramos pocos, yo conocía a todos los que vivían aquí. Ella no era de este lugar. Le sequé el cabello, que le quedó rubio clarísimo. Me pidió que le recortara el fleco y cuando por fin terminé y se lo mostré ya peinado, sonrió satisfecha. Se levantó para pagarme, metió la mano derecha en la bolsa de sus jeans y me pagó. Todavía me regaló 10 pesos de propina. Hace más de 20 años eso era mucho. Me dijo: gracias, me gustó mucho, voy a regresar. Y me abrazó jalándome hacia ella. Otra sorpresa. Mi cabeza le llegó debajo del hombro. Había crecido como 10 centímetros más y se veía más fornida. Creció. Yo no sé cómo me controlé. No lo entiendo. Quiero decirles que el abrazo fue fraterno. No sentí que me amenazara ni que fuera con alguna mala intención. Fue con respeto, y yo diría que hasta con cariño. Quiero también referir que estuvimos solas un aproximado de 5 horas, sin que nadie interrumpiera. Mi esposo no bajó para nada, aun cuando él tenía la costumbre de estarse asomando. Ese día no lo hizo. Ningún otro cliente llegó a pesar de que era sábado. ¿Por qué? Sigo sin entender. Bajó mi esposo preguntándome: ¿ya vas a subir a comer? Yo estaba en shock, llorando a lágrima viva. Él pensó que no me había pagado. Cuando me calmé un poco y le conté, no me creyó. Hasta el día de hoy no ha regresado. Sé que lo hará. Siento temor. Esta historia pertenece a mi familia paterna. Cuenta mi papá que mi abuelo se dedicaba a la sastrería. Muchas personas iban a ver su taller, a hacer reparaciones de sus pantalones o de otras prendas para vestir.
En el pueblo, en aquella época existían 2 talleres de sastrería. Sin embargo, se decía que el de mi abuelo era más popular, ya que los trabajos que realizaba eran de mayor calidad, sin dejar a un lado que el trato que se daba a las personas era muy amable. Mi abuelo, aparte de dedicarse a la sastrería, hacía alguna especie de labor altruista, ya que con los retazos de las telas que le iba sobrando, él las guardaba para posteriormente comprar en el mercado del pueblo material, para después convertir esos retazos de tela en muñecos de trapo, los cuales regalaba a los niños de escasos recursos que había en el pueblo. Para no hacer el relato más largo, cuenta mi papá que en una noche, mi abuelo llegó a la casa un tanto confundido. Les empezó a platicar que minutos antes de cerrar el taller, se presentó ante él una señora, la cual vestía unas prendas viejas y desgastadas, llenas de tierra y lodo. Sus manos estaban igual de sucias con las uñas llenas de tierra. Esta señora llevaba con ella una bolsa con bastantes retazos de tela. La señora le pidió que realizara un muñeco de esos que él sabía hacer. Mi abuelo le explicaba que no era ningún experto en el tema, que solamente hacía esos muñecos para sacarle una sonrisa a aquellos pequeños niños que no tenían algún juguete. La señora de alguna manera la convenció. Le dejó la bolsa con los retazos de tela, pero le pidió un favor muy especial. Le dijo que entre las telas de aquel muñeco que le iba a realizar, le colocara una bolsita roja, pero que por ningún motivo la fuese a abrir. A mi abuelo le causó algo de nostalgia la mirada de aquella señora, pero a la vez le causaba escalofríos. Que tal vez fue eso lo que le hizo aceptar aquella encomienda que esa señora le había encargado. Mi abuelo le dio la espalda a la señora para acomodar en un estante aquellos retazos. Dijo que la señora ya se dirigía hacia la salida cuando le dijo que como último favor, le iba a pedir que realizara el trabajo lo más pronto posible, pues era algo muy especial para ella, y que por el pago no se preocupara, pues le pagaría muy bien. Cuando la señora terminó de decir esto, mi abuelo volteó hacia la puerta de la salida y la señora ya no estaba, y en el mostrador había un fajo de billetes. Salió a la calle para regresarle el dinero a la señora y explicarle que él no era ningún profesional, y que no era necesario ningún pago, pues a fin de cuentas, ese trabajo lo tomaba como mero pasatiempo. Pero al salir a la calle no había ningún rastro de aquella señora. Dice que un aire helado le recorrió todo el cuerpo. Frente al taller de mi abuelo había una tienda de abarrotes. El tendero rápidamente se le acercó a mi abuelo a preguntarle que qué había pasado, que si se encontraba bien. Mi abuelo confundido le dijo que por qué la pregunta, a lo que el tendero le respondió que hace unos instantes en su taller había salido la muerte. Mi abuelo se quedó estupefacto con la respuesta que le había dado. El tendero le dijo que esa mujer estaba completamente vestida de negro y flotaba del suelo, que solo por una fracción de segundo, cuando aquella mujer salió del taller, en su rostro se pudo dibujar una expresión macabra, una expresión calavérica huesuda. Fueron las palabras de aquel tendero. Mi abuelo no podía creer lo que aquel señor le estaba diciendo. Como un instinto, mi abuelo decidió llevar con él aquella bolsita roja que momentos antes aquella señora le había encargado. Cerró su taller y, como de costumbre, fue directo a la panadería y después irse a la casa para cenar. Al llegar a la panadería, la persona que atendía le preguntó que quién era la persona que lo iba acompañando. Mi abuelo, confundido, no supo qué decir, a lo que se limitó a contestar que iba solo. La muchacha respondió que cuando se dirigía al local, ella alcanzó a ver una niña de algunos 5 años que iba justo a su lado. Mi abuelo no contestó nada, pagó y se fue a la casa. Mi papá cuenta que aquella noche mi abuelo se veía muy inquieto, nervioso, y que toda la noche se la pasó sentado en la sala observando la bolsa que aquella señora le había dado. Cuando se dieron las horas de la madrugada, el sueño venció a mi abuelo, pero solo por un instante, ya que una risita que muy apenas alcanzaba a distinguir resonó por la sala, y una voz de alguien pequeño se escuchó que dijo: "Que mi muñeco quede bonito". Mi abuelo despertó agitado buscando por los rincones de la sala quién había dicho eso. Él adjudicaba que eran efectos del nerviosismo o que aquellos sucesos le habían sugestionado bastante y que estaba soñando. Pero no fue así, porque en ese mismo instante una de mis tías, la más pequeña, soltó un grito aterrador.
Mi abuelo corrió y en el cuarto ya estaba mi abuela. Ella agitada le gritaba a mi abuelo que qué estaba pasando. Mi abuelo, aún confundido, le preguntó que a qué se refería, y mi abuela le dijo que instantes antes de que mi tía soltara aquel grito, una risa y una voz se escuchó por toda la casa, y que cuando mi abuela entró al cuarto, una silueta de alguien pequeña, una niña, se alcanzó a ver parada frente a la cama de mi tía. Aquella noche, después de aquel incidente, todo pasó después con normalidad. Al día siguiente, mi abuelo muy temprano salió de casa y se dirigió al taller. Cuando entró dijo que unos escalofríos le recorrieron todo el cuerpo. Pasaron varios días y el taller estuvo solo casi como nunca antes lo había estado, pues el taller de mi abuelo estaba siempre lleno de gente que requerían algún arreglo. A mi abuelo aquello se le hacía raro, pues decía que cuando alguien se disponía a entrar, se paraban enfrente de la entrada y simplemente daban media vuelta y se iban. Mi abuela en esos días comenzó a trabajar en aquel muñeco. Mi abuela cuenta que se obsesionó demasiado con aquel trabajo. Le dedicaba horas interminables y buscaba el mejor material para realizarlo. Era de madrugada finalmente. Después de 4 semanas lo terminó. Y justamente cuando le colocó aquella bolsita roja y lo estaba cerrando la barriga con una aguja e hilo, aquella señora volvió a entrar. Pero esta vez mi abuela la vio como realmente era, vestida de negro, y su rostro era inexplicable. Causaba demasiado terror. La señora pidió aquel muñeco, lo tomó entre sus manos y dijo algunas palabras que mi abuelo no entendió. Después lo colocó sobre el mostrador. Tomó la mano de mi abuelo y le puso una medalla de plata sobre su mano. Le dijo que se la pusiera en el cuello y nunca se la quitara durante todo el tiempo que estuviera el muñeco con él. También le dijo que el muñeco podía pedirle lo que quisiera, pero que lo pensara si lo hacía o no. Dio media vuelta y así como apareció, se fue dejando aquel muñeco. Mi abuelo se llevó el muñeco a casa, lo colocó dentro de un viejo ropero que tenía y se puso la medalla en el cuello. No sabe por qué lo hizo, pero siguió las indicaciones al pie de la letra. Solamente nunca se atrevió a pedir nada a aquel muñeco. Cuenta mi papá que en aquel ropero a veces muy seguido se escuchaba el sollozo de un niño. A veces reía, y a veces solamente un taradeo que resultaba escalofriante. Cuando mi abuelo falleció, le dijo a mi padre que por nada del mundo lo sacara de ese ropero, que nunca le pidiera nada y que aquella medalla que esa señora aquella noche le había dado la conservara él. Y así es hasta la fecha. Ese muñeco sigue en ese ropero. El ropero nunca se abre, pero sé que está ahí, porque por las noches se escucha que golpea la puerta o simplemente se ríe. La medalla la tiene mi papá. He buscado en internet y en algunos libros, pero no hay referencia alguna del significado. Ni siquiera he encontrado otra foto similar. No sé qué signifique todo esto, pero sé que es algo fuerte. Sé que sería vender el alma si alguna vez mi padre le pidiese algo a aquel muñeco. Solo sé que da terror estar cerca de aquel ropero. Buenas noches.